Después de un estreno limitado en las salas, el épico El Irlandés, del reconocido director Martin Scorsese, un thriller histórico, político, mafioso, llegó hace pocos días a la cadena Netflix. La nueva película tiene la particularidad de abarcar 4 décadas en la vida de sus personajes y lo hace con la técnica del rejuvenecimiento digital o de-aging. Scorsese usa actores que tienen más de 70 años, como Robert De Niro y Al Pacino, a los que un equipo de efectos visuales les sacó edad digitalmente de acuerdo con la que debían tener en cada momento del film. El resultado, por un lado, recibió elogio generalizado de un público que quizás hasta ahora no había sido consciente de lo mucho que se viene utilizando esta técnica en el cine. Para otros, despertó una serie de cuestionamientos éticos. Bueno, ¿qué tecnología hay detrás de esta polémica? Vamos a conversarlo en nuestro espacio de DTI con Gustavo Galino, nuestro habitual columnista, y con Gastón González, el entendido en cine del equipo de En Perspectiva. A los dos les doy la bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Ahora a ver si te escuchamos, Gustavo, porque estás medio lejos. Ahí me acerqué un poquito ahora más. Sí. Lo planteamos hoy temprano con Emiliano en el arranque del programa, a ver si habían visto la película, muchos de nuestros oyentes, y sobre todo qué les parecía la técnica del rejuvenecimiento digital. Y claro, es polémica, pero sobre todo es muy interesante tratar de entender un poco más sobre ella, ¿no? Así que por eso parecía un buen tema para abordar ahora en esta columna con Gustavo. Gastón, vos la estuviste mirando buena parte de la película. El Choco Alvariza ya la comentó el otro día en primera fila, ¿no? La comentó, exacto, el martes pasado. Sí, la estoy mirando, no la vi entera todavía. Y también la habíamos comentado en el espacio de la tarde de la Mesa del Tiempo Libre. La estuvimos conversando ahí con Eduardo Rivero y con Rosario Castellano. ¿Qué tal? Lo que tiene es que es una película que quizás no habría tenido tanto impacto si hubiera salido solo en cines. Estoy seguro que Silencio, la última de Scorsese, que es 2016, no sé que la comentó tanto. Y esta, como sale en Netflix, como pasó el año pasado con Roma, de Alfonso Cuarón, películas que quizás no habrían llegado a un público tan masivo y no habrían, por ejemplo, todo lo que se comenta sobre que dura 3 horas y media esta película, si hubiera salido en cine. Hace poco salió una película china que recomendó también el Choco Alvariza, que duraba como 4 horas, era un elefante sentado y quieto. Te dicen, un elefante sentado y quieto, película china que dura 4 horas, y decís, Dios mío, y el Choco decía que era increíble, y claro, esa película no se comentó tanto en las redes sociales porque nadie se enteró de que se estrenó. ¿Pero por qué se está comentando tanto? ¿Por las 3 horas y media o por el efecto del rejuvenecimiento? Y por ambas cosas. Hay puntos de los cuales la gente se agarra como para hacer memes. Entonces ahora en Twitter, capaz que Gustavo ha visto, que se hace el chiste de Scorsese que le encantaría que esta película a todo el mundo la viera en cines, porque el tipo ama el cine y tuvo que transar que la estrene en Netflix. Y bueno, tenía un presupuesto importante, ¿no? Esta técnica muy linda, pero le salió carísima. Si no la estrenaba Netflix, no la estrenaba. De hecho, él mismo dijo en una entrevista que era la película que nadie quería hacer, ¿no, Gastón? O sea, que era la película que hacía un proyecto que tenía más de 10 años ahí pronto para salir, y lo que necesitaba era el dinero, y que Netflix se haya animado a producirla también habla de cómo es la necesidad también económica y cuál es el negocio que hay detrás de esto, de lo cual también vamos a estar conversando porque es parte de cómo funciona, ¿no? Es que de hecho él creo que ya tenía firmado un contrato de distribución con Paramount, creo, con una cadena con la que un estudio con el que él solía trabajar, y cuando se le empezó a ir de las manos el presupuesto se bajaron del proyecto, y ahí fue que aparece Netflix y pone el financiamiento que falta, porque termina costando algo así como $160 millones, ¿no? Sí, ese es un número que estaba por lo menos rondando, quizás algún dólar más, pero claro. Es la película más cara de Scorsese. Pues esto hay que entender, $160 millones sin tomar en cuenta gastos de marketing, o sea, de distribución, después de poner los pósters en la calle, de las publicidades, todo eso, las publicidades de YouTube, que son las publicidades pagas de YouTube, digo, todas esas cosas. Es un presupuesto que se suma y muchas veces termina costando, si no lo mismo, prácticamente. Entonces, si bien esta distribución es distinta, quizás sea más barato, o sea, termina saliendo más cara todavía la película. Sí, es costo de producción para producir la película con este aspecto. Y además, creo que acá lo que más destaca es que, lo decíamos antes de entrar a comentar, es probablemente una de las películas, digamos, de la actualidad que mayor necesidad del sustento tecnológico tiene. Exacto. A ver, esta técnica de la que ahora vamos a conversar un poco y vamos a contar algunos ejemplos de cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido agregando elementos, no es nueva, claramente no. Quizás tuvo su
sus momentos más notorios a partir del 2006, 2007, con algunos estrenos de esos, como decías vos, masivos que mucha gente ve, y ahí se empezó a notar que estaba esa mano negra, entre comillas, de la edición. Mano negra digo porque algunos lo ven con una mirada crítica, para otros es simplemente una herramienta, para otros, sobre todo leyendo mucho la opinión de algunos directores de películas que usan mucho el tema de los efectos visuales, es un recurso necesario para poder hacer cosas que si no, no se podrían hacer. Uno piensa en Avatar, por ejemplo, que fue una película que en su momento marcó mucho el camino de una nueva forma de hacer ciencia ficción. Se hizo con un equipo avanzado de técnicas de digitalización de imagen, porque si no, ¿cómo se puede recrear un mundo, ¿no?, con ese tipo de... En 3D, además. En 3D, con esos componentes. Te da vértigo, era impresionante. Entonces, bueno, evidentemente que hay una necesidad de un enganche o de una amistad entre el elemento de la postproducción y la edición tecnológica con la narración. También hay un choque. Así como hay un nexo, puede haber un choque, y de hecho, algunas de las críticas, vos, Gastón, me lo corregís si estoy equivocado, están un poco dirigidas hacia... Bueno, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. O sea, 3 pesos pesados, tremendos actores, con un director como Scorsese. La interpretación es una garantía. Bueno, ¿cuánto afecta que la tecnología esté de alguna manera irrumpiendo sobre la interpretación y si la modifica o no? Y algunas críticas hablaban de que lavaba algunas escenas o lavaba algunas interpretaciones dramáticas de sus actores. Claro, pues repasemos brevemente esta película. Cuenta la historia de Frank Sheeran, que es el irlandés del título, si no me equivoco, que es el protagonista, el personaje protagónico que hace De Niro, que es un camionero que se termina involucrando con la mafia, con los Bufalino, que es Joe Pesci, y termina teniendo vínculo con Jimmy Hoffa, un famoso histórico sindicalista estadounidense, también muy vinculado con la mafia, que es Al Pacino. Entonces la película, cuando arranca, está De Niro de viejo en una casa de salud, en silla de ruedas, arranca a contar y pasa para un tiempo atrás, pero no parece muy, muy rejuvenecido De Niro, y después salta más para atrás y ahí sí te das cuenta claramente de que tiene, no sé, 40 años y De Niro tiene 76. Y hay algo raro en la cara, no es perfecto el efecto, ¿no? Entonces vos te das cuenta de que hay algo raro, te llama la atención, como que le brilla un poco la cara, uh-huh, y parece un poquito lustrosa, pero te vas acostumbrando y una vez que te compras el efecto ya no te molesta más. El gran desafío era poder contar 4 décadas y mostrar la evolución o al revés, o el pasaje hacia atrás de esas 4 décadas. Y por eso yo decía, ahí es donde estaba la necesidad claro, imperiosa de hacerlo de esa manera. Sin embargo, también hay algunas críticas, o bueno, no sé si críticas, pero sí se puntualiza una decisión que parece ser, digamos, consciente y defendida por el propio Scorsese, de utilizar a los propios actores en el rejuvenecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente lo que se hace, técnicas hay muchas, hay variadas de de-aging, podemos mencionar de algunas más sencillas a estas más evolucionadas, pero básicamente lo que se solía hacer, después podemos poner algún ejemplo, Gastón, que se te ocurra, porque hay varios, era utilizar un actor, digamos, como si fuera un imitador, o bueno, no como un actor parecido. Un parecido, no tiene por qué ser imitador, pero depende qué grado de interpretación tenga la escena. Sobre ese actor que tiene determinados rasgos, se editaba o se montaba, para hacerlo simple y que se entienda fácil, un rostro o determinados rasgos de el actor o la actriz que se quería interpretar. Entonces ahí lo que se hacía era un modelado que a veces también tenía un componente físico. En algunos casos se podían usar máscaras para acompañar ese proceso. Después ya en estos casos se pasó a algo 100% digital, o sea, no hay intervención de máscara, sí hay... Con máscara es como algo más como de maquillaje, ¿no? Claro, donde se mezcla maquillaje. Tradicionalmente el camino intermedio fue mezclar maquillaje con técnicas de edición. Ahora ya el maquillaje empieza como para algunos quedar en un segundo o tercer plano. Directamente muchas veces ni siquiera se utiliza o se necesita. Y eso hace que, bueno, que sobre un cuerpo de otra persona aparezca un rostro o un determinado aspecto que se quiera destacar en ese momento. Ahora, hay dos cosas, ¿no? Una es mucho más fácil modelar y recrear y generar
personajes que no son humanos, eso está clarísimo. De hecho, en ciencia ficción se avanzó muchísimo hacia la recreación de un montón de personajes animales o seres, criaturas que son obviamente no humanas, y eso es más sencillo. Sí, hace un par de meses con El Rey León, por ejemplo. Exacto. Era hiperrealista. Hiperrealista y no llama tanto, como decías vos, no te rechina tanto o no te genera como esto algo que no me termina algo que me llama la atención de esa caracterización, y esto que es sobre rostros humanos. O sea que ahí también hay todo un camino de desafío, cómo perfeccionar la técnica para que nosotros, que estamos todo el tiempo mirando rostros y viendo cómo cada una de nuestras facciones, cada uno de nuestros movimientos, aunque sea muy, muy, muy sutil, hace la diferencia cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando nos expresamos. Bueno, en este caso había que aplicar todo eso a traspolarlo en el tiempo. Entonces, ahí es donde, de vuelta, la técnica pasa a ser un elemento clave. Y bueno, ¿cómo lo logran? Al Pacino, por ahí en una de las entrevistas le preguntaban sobre esto. Bueno, ¿cómo fue de repente tener que someterte a estar todo el tiempo rodeado de elementos que te van a estar interpretando tu rostro para poder después eso procesarlo, pasarlo a una computadora y que la computadora elija de qué manera hacer que todo ese movimiento, porque una cosa es cuando lo haces en una foto, ¿no? Es mucho más fácil, pero cuando lo haces con movimiento, con expresión, con una forma de hablar, con un montón de cosas, es mucho más complejo. Entonces, bueno, ahí Al Pacino lo que contaba era, muy brevemente, sin dar mucho detalle, porque acá también hay componentes de reserva de las empresas que se dedican a esto, porque si no les queman el negocio, explicaba que había sido muy leve la intervención. Lo cual también es novedoso. ¿Por qué? Porque generalmente lo que venimos conociendo hasta ahora, de las películas que se han hecho, X-Men, o por ejemplo, otras que se han hecho últimamente. Sí, Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. La última Piratas del Caribe, que Johnny Depp aparece rejuvenecido en una escena. En muchos de esos casos lo que se utilizaban son cascos especiales que se pone el actor o quien hace del actor, esas opciones, o lo hace el propio protagonista real o lo hace alguien en su lugar, alguien que lo sustituya. Esos cascos tienen obviamente cámaras y tienen determinadas luces y demás que hacen que permitan, en tiempo real captar desde todos los ángulos, todo el movimiento, llevarlo a una computadora que lo modela en 3D, y eso después lo que permite es hacer los retoques. Estoy haciendo una simplificación muy grande de un proceso que tiene seguramente mucho más componentes técnicos, pero para que se entienda. O sea, básicamente es pasar cualquier escena, dure lo que dure, tomadas de todos los ángulos posibles para poder después eso adaptarlo a un modelo de computadora. Le ponen algunos puntos en la cara para capturar el movimiento. Exacto, ¿no? eso es lo que decía Al Pacino. Al Pacino lo que comentaba muy al pasar era, no, solamente me pusieron algunos puntos ¿y para qué son estos puntos? Bueno, para poder justamente seguir los movimientos faciales hasta los más pequeños y sutiles. En algunos casos piensen que esto se graba en 4K, o sea, si uno tiene un televisor 4K y lo ve en Netflix en 4K, ve mucho detalle, con lo cual el desafío también es enorme, porque en el cine hay mucha cosa que todavía, por la calidad de la pantalla y por la distancia y por un montón de cuestiones de las limitaciones que tiene el formato, no te permiten ser tan puntilloso. Pero si vos lo ves en una televisión grande, una resolución grande, Ultra HD, 4K, en este caso, y la película está filmada en esa resolución, es también mucho más sutil. De hecho, una de las informaciones que circulaba por ahí es que, por ejemplo, en el caso de Benjamin Button, la película también, que fue en su momento un gran mojón de cómo se usaron los efectos para... El curioso caso de Benjamin Button. Exactamente. 2008, por ahí. 2008. ¿No? Bueno, en ese caso, por ejemplo, también, para poder hacer una escena de 2 minutos, se trabajó 6 semanas. O sea, 6 semanas armando todo lo necesario a nivel técnico y después de poder hacer la puesta en escena, para poder tomar la información y para poder hacer que ese rostro sea el de un Brad Pitt, en ese caso envejecido acá. Claro, recordamos que era Brad Pitt de viejo, que él nace viejo y con el paso de la película se va haciendo cada vez más joven, entonces tenía un desafío variado que era hacerlo viejo. Después tenía escenas en las que era Brad Pitt simplemente maquillado, y sobre el final estaba cada vez más joven, entonces ahí también tenían algún retoque digital. Sí, y acá el gran desafío de rejuvenecer es que es mucho más difícil, porque cuando vos envejeces podés agregar arrugas, podés agregar masa corporal, y es más sencillo agregar, y ahí entra también de vuelta el maquillaje, pero cuando tenés que sacar, porque generalmente al rejuvenecer tendés a quitar manchas, a quitar arrugas, a quitar determinadas cosas, ahí es donde se vuelve más difícil. Sí, hoy me mencionabas en ese caso el ejemplo de Capitán América,
que Chris, ¿cómo se llama? Chris Evans, el Sí. que hace Capitán América, es un tipo enorme, musculoso, gigante. Y cuando arranca esa película es un flacucho. Entonces ahí no lo podían... Claro, es un flacucho que entra en un experimento militar y sale todo gigantesco y musculoso, claro. Tenían que usar un actor que fuera muy de una contextura muy flaquita, y ahí sí aplicaban esto que yo le decía, que son esos cascos donde lo que hacen es justamente traquearte toda la cara para después poder montar otro rostro ya también modificado. ¿Qué pasa? Con muchos casos de estos, esto ya obviamente lo estamos conversando y los que nos están escuchando también tener su opinión. Como espectador acá es totalmente subjetivo si nos parece que se acerca más o se acerca menos, o si pierde la magia o gana en magia. Pero hay una realidad que en muchos de esos casos, también en el X-Men cuando rejuvenecen a dos de los protagonistas más... Ian McKellen y Patrick Stewart. Exacto, ¿no? los más veteranos. El Doctor X y Profesor X y Magneto. Magneto, los llevan 20 años para atrás. En esas escenas que ya son de hace varios años, todavía se notaba mucho la cosa computarizada. Y esto es, si alguno de repente juega o ha visto videojuegos, podemos poner, por ejemplo, el típico ejemplo de los de fútbol, donde caracterizan a los jugadores que todos conocemos. Y notamos que son una caricatura todavía, entre comillas, ¿no? Caricatura es una forma de decir, pero son un intento de acercamiento al rostro verdadero. Quizás en algunas películas eso sucede, ¿no? Como que no llegan al nivel de que se note que es, o que nosotros notemos, o que no nos rompa nunca la magia de pasó desapercibido el hecho de darme cuenta, de realmente reconocer que ese es es una persona que sabemos que es más veterana, pero que es más joven. Entonces, en muchos casos todavía se estaba como montando algo que es una imagen que parece realmente la de un videojuego dentro de una película. Capaz que alguno discrepa, pero yo en algunas películas noté mucho eso. Y te genera algo raro, que es como que estás viendo una persona, pero al mismo tiempo no. Entonces te genera algo raro. En inglés le dicen uncanny. Es como... te da una sensación de que qué raro esto que estoy viendo, ¿no? Te saca de la película. Te saca de la magia en la cual te va llevando. Y esto se lo preguntaron a Scorsese. Le preguntaron si él notaba que había un riesgo en que ese efecto se diera. Y bueno, Scorsese la respuesta que dio también brevemente era toda la película, las 3 horas y media y cómo está narrada, te tienen que llevar a la magia del relato, y esa magia del relato tiene que ser coherente. O sea, se tiene que lograr el efecto de que no te salte nada y que vos lo puedas hacer. Viendo el tráiler, yo todavía lamentablemente no pude ver la película completa, pero viendo el tráiler, la verdad es que para mí se logra bastante. O sea, uno a veces se pierde el detalle de darse cuenta, y eso es un poco el objetivo. Que cualquiera de nosotros veamos una película de estas y no nos demos cuenta que ahí hay un trabajo de edición, exacto, de de-aging, porque eso es lo que justamente hace que... Darte cuenta, te vas a dar cuenta porque son actores tan conocidos, De Niro, Al Pacino, que... Claro, pero darte cuenta en un nivel psicológico No, secundario. claro, o sea, pero en primer momento decís, mirá qué bueno, cómo quedó joven. Claro. Pero, claro, no te rechina tanto, capaz. O capaz que al principio sí, como le decía, la primera vez que lo ves a De Niro sentado en el camión y a los 10 minutos de película por ahí y decís... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esta magia? Sí. ¿Qué es esta hechicería? Y de repente te acostumbras a verlo así. Porque sigue actuando y es tremendo actor, y la actuación, la performance, se termina pasando por arriba a la eso tecnología. es lo que muchos críticos, sobre todo a nivel internacional, están manejando, ¿no? Que la actuación es tan soberbia, porque estos actores son tan geniales que de alguna manera no hacen que pase desapercibido todo esto que estamos conversando. Igual también hay algunas críticas sobre el hecho de que hayan elegido que sean los actores los que hagan todo el proceso. Y esto es una cosa que está buena también comentarles, porque es distinto a otras cosas que se vienen haciendo. A ver, si vos interpretas te interpretas a vos mismo, ¿no? De Niro o Pacino, cualquiera de los dos, 20 años más joven o 30 años más joven, pero la escena la haces en la actualidad, tu cuerpo no es el de hace 20 años ni hace 30 años. Y ahí también tenían un desafío muy grande de cómo presentaban, por esta cosa que decíamos antes de que Scorsese quería que los actores fueran ellos mismos y claro, no nadie que los... no imponerle la cara en un cuerpo. En otro joven. cuerpo. Entonces ahí
habrá que verla. No sé, ustedes comentarán. Sí, hoy un oyente comentaba que había leído una crítica a su vez que decía eso, que a pesar del rejuvenecimiento de sus caras, igual se movían como ancianos. Como anciano. 9 años Pacino y 76. De Niro y Joe Pesci tienen 76. Son gente grande, ¿no? Sí, claro. No son chiquilines. No, para nada. Y también, como leí una entrevista con Scorsese que explicaban cómo de repente habían filmado una escena, una toma que había quedado buenísima con la actuación de Al Pacino, y vienen los asistentes de Scorsese y le dicen, mirá, quedó buenísima, pero ten en mente que acá este señor de 80 está haciendo un señor de 50. Entonces su fisicalidad tiene que ser distinta, además de que Pacino es un tipo súper histriónico. Desde en sus películas más viejas no, pero desde que hizo aquella que hacía de un abogado ciego, como era El perfume de mujer, que se dice que empezó a actuar cada vez con más volumen, tanto físico como de volumen, empezó a gritar más, ¿no? Claro. Y en esa escena él comentaba como que la volvieron a hacer y dicen, bueno, acá parece de 60, pensamos que todavía parezca de menos. Entonces que cada vez Al Pacino iba intentando modificar sus movimientos físicos para intentar asemejarse más también a la edad que tiene su cara, ¿no? Después. Y aparentemente lo logró. O Scorsese, por lo menos, que es un genio del cine, quedó conforme. Es que ahí creo que todavía estamos en una cuestión que es de evolución. O sea, todavía no estamos en el punto culminante de la evolución de estas técnicas. De hecho, ahora hay también una película de Will Smith que... Proyecto Géminis, ¿no? Sí, que se basó en actuaciones de él anteriores. O sea, tomaron... aquellas se acuerdan de Hombres de Negro, bueno, y algunas actuaciones de cuando recién comenzaba Will Smith, para también poder aportar esa información facial a este Will Smith, que va a estar siendo él mismo en la actualidad con uno más joven. Bueno, y la trama después la comentarán ustedes en algún espacio de cine, pero cada vez empieza a estar más presente esta técnica, que genera también algunos dilemas éticos, que es un poco el límite, ¿no? O sea, hasta dónde se puede ir. Con el caso de Star Wars, de Rogue One, claramente el límite quedó muy difuso y hubo muchas críticas acerca de dos caracterizaciones de actores que... Sí, igual hay un error ahí en la prensa, que Carrie Fisher en realidad estaba viva cuando se filmó Rogue One. Carrie Fisher es Leia, la princesa Leia. Ella en realidad se muere después. De hecho, aparece en la siguiente película de Star Wars. Ella actúa con su edad. Con su edad, sí. Claro, pero al final de Rogue One aparece muy rejuvenecida. Y ahí sí es ella filmando, simplemente la rejuvenecieron. El que crean digitalmente, recrean, es uno que murió hace mucho tiempo. Que es Peter Cushing, que se hace de uno de los malos. Sí, murió como en el 94. Claro, por ahí, y eso sí que es insólito, porque ahí están recreando, no están rejuveneciendo, están recreando un tipo que murió hace tiempo. Pero bueno, es parte, se basa en la misma tecnología, en las técnicas muy parecidas, y traen a la vida a alguien y eso sin duda ha generado un montón de críticas y de miradas, sobre todo hacia esta productora, que es la que se encargó en ese caso de hacer eso, y que también es la misma que... De Star Wars. De Star Wars, y la misma que trabajó con... Industrial Light and Magic. Exacto. Es la de George Lucas. Bueno, uno de los productores fue entrevistado y le preguntaron por este tema, y comentaba, bueno, que ellos habían pedido permisos especiales y tenían como un beneplácito, digamos, de los involucrados en el caso de este actor de Star Wars, y en este caso obviamente también les interesaba hacer este proyecto. Ahí hay un negocio millonario, y bueno, hay que ver cómo evoluciona. La verdad es que esta es una puerta abierta hacia cosas que quizás en el futuro no tan lejano pasemos por alto y no nos demos ni siquiera cuenta, porque ya nos pasa que muchas cosas no nos damos cuenta. Imagínense lo que tiene que ver con el de-aging. Sí, les pedimos a los oyentes que ahora que están en Netflix, que la miren, ¿no? Claro. La pueden mirar en cuotas. Como vos, que no yo pretendo ir a verla al cine, a ver si me puedo sentar y mirar las 3 horas y media de corrido. Los que no la pueden mirar en cuotas como si fueran episodios de una serie, y nos cuenten a ver si ellos compran o no el efecto, ¿no? Exactamente. Y después lo hablamos.